Muy buenas, mi nombre es Raúl Pobo y soy directivo de la Asociación de Cocineros de Aragón. Hoy vamos a cocinar con alimentos de calidad, con alimentos nobles. Os voy a presentar un plato muy típico de la comarca de Calatayud, que son los garbanzos con congrio. Les hemos dado una vueltecita, ¿vale? Que luego os explicaré, es muy facilito, y para ello vamos a usar, lo primero, garbanzos de producción ecológica. Usaremos cebolla de variedad dulce de Fuentes, usaremos también aceite de oliva denominación de origen de Bajo Aragón, y huevos de producción ecológica. El plato, bueno, aunque el congrio tenga figura de calidad dentro de Alimentos de Aragón, este plato es un plato con historia de la que los cocineros nos gusta contar. Resulta que la comarca de Calatayud siempre ha sido productora de sogas, y lo que se hacía era subir a la costa norte de España, sobre todo a la zona de Galicia, y se llevaban las sogas y a cambio pues, se traía bacalao y congrio seco. El congrio seco no es un congrio salado, el congrio seco lo que se hace es pasarlo por unas varas y dejarlo secar a la orilla del mar. Aunque no sea un producto salado, sí que tiene cierto toque salino, entonces hay que tener un poquito de cuidado al cocinarlo para no irnos con la sal. Bueno, vamos a dejarnos de historias y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, pues obviamente poner los garbanzos en el remojo el día anterior. Si vivís en un sitio que tenga aguas duras, lo mejor es ponerlo con agua mineral, agua siempre caliente, y lo dejaremos aproximadamente 12 horas. Y el congrio también lo vamos a poner a remojo. Hay gente que lo pone con el mismo garbanzo, pero yo prefiero ponerlo aparte, y lo dejaremos también aproximadamente 12 horas. Coceremos los garbanzos, yo los he cocido en olla rápida, unos 25 minutos, y simplemente con un poquito de laurel y un poquito de sal, sin más, cocidos casi en blanco. Y lo que vamos a hacer ahora es un sofrito con un poquito de cebolla, con el congrio, y ligaremos con un poquito de harina, añadiremos los garbanzos y luego una picada que llevará pan frito, ajo y perejil. Nos ponemos a ello. Bueno, lo primero vamos a hacer el sofrito. Para ello, una buena chorrada de aceite de denominación de origen Bajo Aragón, y lo que vamos a hacer es sofreír un poquito la cebolla. La cebolla, ya sabéis que al ser de la variedad dulce de Fuentes, casi no nos va a picar. Es una de las ventajas que tenemos. Yo la tengo ya picadita y la voy a echar. Vamos a encender el fuego. Como os he dicho, este plato es un plato con historia, que se hace mucho en la comarca de Calatayud. Nosotros lo que vamos a hacer de diferente hoy, simplemente es que en vez de, normalmente al sofrito se le echaba también un poquito de huevo duro. Nosotros lo que vamos a hacer es un huevo flor, que os enseñaré luego, que es muy facilito de hacer y da muy buen resultado. Vamos a esperar un poquito que temple el aceite y que se vaya haciendo la cebolla, y enseguida echaremos el congrio. Aparte, mirad, tengo aquí el pan frito, unos dientes de ajo y perejil. Con esto vamos a hacer la majada. Mientras se va calentando el aceite podemos ir adelantando la majada. Para hacer la majada vamos a usar un instrumento arcaico pero muy efectivo, que es el mortero. Mirad, vamos a poner 2 o 3 dientes de ajo, un poquito de pan frito y las hojas de perejil. Y vamos a trabajarlo. La majada se la añadiremos al final de todo, ¿vale? Y luego dejaremos cocer todo un poquito, una vez que tengamos el sofrito, los garbanzos, con el caldo, obviamente, y finalmente eso, añadiremos la majada. Una vez que tengamos preparado la majada, os enseño a hacer el huevo flor. Para el huevo flor, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo, así adelantamos, es poner agua a hervir. La majada, además, al llevar el perejil, nos va a cambiar un poquito el color. Hay gente también que le suele poner aquí a la majada pues un poquito de fruto seco. También podemos poner algo, pues eso, de almendra, incluso un poquito de azafrán, por cambiar un poquito de color, de producción artesanal también, aquí de Aragón. Bueno, esto ya lo tenemos casi. Y ya el congrio. Lo que os decía, el congrio en remojo, ¿vale? ¿Veis que ha cogido, se ha hidratado otra vez? Y el congrio nos va a dar un sabor al plato espectacular. Venga, vamos a seguir con la majadita.
Como os he dicho, hay que tener un poquito de cuidado y por eso no voy a añadir nada de sal de momento. Rectificaremos de sal al final. Por lo que os decía, que el congrio no es salado, pero al estar seco justo en la orilla del mar, pues al final coge un poquito de salinidad, ¿eh? Mirad, la majada ya está hecha. Aparte, para el huevo flor, vamos a necesitar un poquito de plástico de cocina y un aro. Colocamos el aro en la tabla. Si no tenéis un aro, se puede hacer con una taza, con un vaso. Y vamos a huecar un poquito. Echaremos unas gotas de aceite para que luego podamos despegar bien el huevo. Y lo cascamos dentro. Con el huevo flor lo que vamos a conseguir es que toda la clara envuelva la yema y la yema, sin embargo, se nos quede en el centro un poquito cruda. Un poquito de sal y ahora con una puntillita cortamos. Cogemos otro trocito de plástico que nos va a ayudar a cerrar y lo que hacemos es, con cuidadito, envolver. ¿Veis? Procuro dejar el menor aire posible para que luego el huevo no nos flote al cocer y que podamos desmoldar bien. Y ahora con el plastiquito lo ato y le hago un nudo. Vamos a hacer un huevo por ración, ¿eh? Colocaremos luego el huevo en el centro del plato y alrededor los garbanzos. También otra cosa que he hecho con el congrio seco, ¿veis el congrio como está? Lo de los agujeritos que veis es por eso precisamente, porque lo ponen en varas y entonces por eso tiene estos agujeritos, ¿eh? Como lo cuelgan en varas para secar, y es cortar unos trocitos del congrio seco, trocitos pequeñitos, y lo que haremos con estos trozos será freírlos en aceite bien caliente. Y ya veréis, sorpresa, sorpresa, adquiere una textura parecida a la de un torrezno, pero que sabe a mar. Entonces cortaremos los trocitos con cuidado porque está muy duro. ¿Vale? Freiremos primero el torrezno de congrio, por llamarlo de alguna manera, y después añadiremos el pan para freírlo ahí, para la majada. Bueno, vamos a remover un poquito. Y lo que vamos a hacer aquí, en el congrio, que ya está la cebollita hecha, es añadir la harina. La harina lo que nos va a hacer luego es engordar un poquito lo que es el garbanzo, el guiso. Pero la harina siempre acordaros de que hay que cocinarla, porque si no luego el sabor de harina cruda pues es bastante desagradable. Entonces estamos haciendo, pues eso, estamos diluyendo la harina con el aceite y con la cebolla y lo vamos a dejar, nada, 2 minutitos para que se cocine la harina. ¿Veis que tenemos el agua hirviendo? Pues tengo mi huevo flor preparado y lo vamos a meter en el agua. Aproximadamente entre 3 minutos y medio, 4 minutos según el tamaño del huevo. Y lo que haremos será, una vez que haya pasado los 3 minutos y medio, rápidamente introducirlo en agua fría para cortarle la cocción. Mirad, ya tenemos el sofrito, ya ha cocido un poquito la harina. Vamos a añadir los garbanzos. Los garbanzos ya los tenía cocidos, entonces añadimos los garbanzos y un poquito de caldo. Y dejaremos que hierva. Mucho cuidado con no dejarlos ni muy líquidos ni demasiado espesos, Un poquito más. El huevo enseguida estará, hay que bajar un poquito el agua. Bueno, y en el momento que hierva vamos a añadir la majada y vamos a dejar hirviendo aproximadamente otros 5 o 6 minutos. Importante con los guisos también, si tenéis tiempo, mejor de un día para otro. Todo lo que es legumbre, todo lo que son estofados, guisos, siempre es mejor dejarlos reposar una noche para que los sabores asienten y mañana esté todavía más sabroso. Bueno, tenemos los garbanzos que ya han guardado un poquito la salsa, han cocido un poquito con el congrio, le vamos a añadir la majada. Y vamos a dejar cociendo otros 4 o 5 minutitos para que integre bien todo. Aparte, tenemos el huevo que ya ha pasado el tiempo estipulado, lo vamos a poner a enfriar aquí en agua fría y en cuanto esté caliente nuestro aceite vamos a freír el congrio seco. Mirad, el congrio seco va a quedar así. Lo que os decía antes, queda una textura, incluso en boca, muy parecida a un torrezno.
Unas vueltecitas aquí, bajaremos un poco el fuego. Y por último, ¿vale? Al final lo que vamos a hacer es probar de sal, ¿eh? Con el instrumento más importante que hay en una cocina, que no es ni el fuego, ni la tabla, ni el cuchillo, que es una cuchara. Siempre hay que probar, ¿vale? Echaremos un poquito más de sal, no demasiada, porque como os he dicho, el congrio le da un poquito de sal al guiso. Y bueno, nuestros garbanzos ya están acabados. Vamos a freír el congrio. Este congrio nos va a servir para decorar. Pondremos un poquito encima del huevo y el contraste del congrio frito con la yema de huevo queda espectacular. Entonces, ¿veis? Lo sacamos, va a quedar crujientito. ¿Lo veis? Ya lo tenemos. Pues bueno, ha llegado el momento de emplatar. Pues a la hora de emplatar, tenemos el huevo flor que ya ha enfriado. Es conveniente, bueno, en este caso no, porque al echar los garbanzos calientes se va a calentar enseguida, pero si no, podemos cubrir con un poquito de agua y calentar en el microondas. Mirad, le vamos a quitar el plástico con mucho cuidado de no romperlo. ¿Veis? Como le hemos puesto aceite de oliva, ¿qué es lo que pasa? Pues que no se nos ha pegado. Entonces el huevo, ahora con mucho cariño, lo ponemos en el centro del plato. Vamos a retirar esto que nos molesta. Con bien de congrio, que se nos vean los trocitos de congrio, que es uno de los protagonistas de este plato. Luego, un poquito de congrio que hemos frito justo encima del huevo. Y vamos a terminar con un poquito de perejil. Bueno, pues aquí estarían nuestros garbanzos con congrio. Que aproveche.